Hola, buenos días chicos. Mira, hoy os voy a traer un vídeo muy breve, pero que os va a servir muchísimo. Va a ser una explicación sobre tres términos que los profesores de historia estamos empezando a utilizar mucho a lo largo del siglo XIX y muchas veces tenéis una confusión con esos términos, así que yo voy a daros luz en esas tinieblas que estáis sufriendo, esas tinieblas ideológicas del siglo XIX. Mirad, os voy a explicar lo que significan los conceptos de liberalismo, nacionalismo y democracia, porque las tres cosas no son lo mismo, algunas se parecen, pero no son exactamente lo mismo. Voy a empezar por el liberalismo. ¿El liberalismo qué es? Mira, el liberalismo es una doctrina ideológica, ¿de acuerdo?, que busca o que pretende que el ser humano alcance una serie de libertades individuales, como por ejemplo el derecho a la vida, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de religión, o incluso la capacidad para elegir a sus representantes dentro de los partidos políticos, de los parlamentos, perdón. Y también, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada. Vamos a ver. ¿Dónde nace este liberalismo? Este liberalismo, evidentemente, pues tiene su evolución, por ejemplo, sus orígenes en el liberalismo británico del siglo XVII, ese que consiguió establecer un parlamento, en las ideas de la Ilustración, esas ideas que han triunfado después de la Revolución Americana o que triunfaron en la Revolución Francesa. Pero este liberalismo no es una democracia, os explico. Este liberalismo está encabezado por la burguesía enriquecida. Recordamos que la burguesía enriquecida, la alta burguesía, lo que buscaba era quitarse de en medio a los nobles y ocupar el vacío político que dejarían ellos, y ellos ser, junto con el rey, limitarle el poder al rey y ellos situarse en un escalafón alto dentro de la política, es decir, tener mando político dentro de los países. Pero también es verdad que sí que pedían una serie de libertades de las que se iba a aprovechar el pueblo, pero el pueblo no iba a mandar, el pueblo no iba a decidir. ¿Qué pretendían ellos? Pues mira, ellos pretendían que hubiera una constitución que garantizara una serie de derechos básicos en los ciudadanos, que la monarquía, evidentemente, el sistema elegido por ellos en este momento era la monarquía, por lo tanto sería una monarquía constitucional, donde hubiera también una separación de poderes, legislativo por un lado, ejecutivo por otro lado y judicial. El ejecutivo lo tendría el rey, el legislativo lo tendría el parlamento, encabezado y mandado por la alta burguesía, no lo olvidemos, y el judicial pues por los jueces. Después una soberanía popular, esa soberanía popular que estuviera basada en un sufragio universal, un sufragio censitario masculino. Es decir, solo tendrían derecho a votar los que tuvieran ciertas propiedades. En este caso, solo tendrían derecho a votar los que se establecieran en esa constitución, y que sería la alta burguesía y la gente adinerada. Por lo tanto, no estamos hablando de un movimiento democrático total. Y luego, por ejemplo, ya sí que tendríamos, por lo que he dicho anteriormente, una serie de libertades individuales, como la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de prensa, que la prensa está haciendo en estos momentos, o la libertad de religión. Es decir, es un movimiento donde se busca una serie de libertades, ¿vale?, pero no se le da total libertad al pueblo. Es decir, el pueblo todavía no va a poder decidir en aspectos políticos. Va a tener libertades, pero no se va a poder meter en ámbitos políticos. Esto llegará con la evolución del siglo XIX y ya sí que llegaremos a una democracia. ¿Qué van a ser los movimientos democráticos? Pues mira, los movimientos democráticos va a ser el siguiente paso que va a dar el liberalismo. El liberalismo va a llegar a un momento en el que, así al principio sí triunfó, ¿de acuerdo? Hubo una serie, la burguesía llegó a tomar las riendas de muchos países, sí que consiguieron establecer parlamentos. El problema es que llegó un momento en el que el pueblo se dio cuenta de que seguían estando en una situación desigual, tanto social como económicamente, en relación ahora no solo a los nobles, sino a la alta burguesía. Por lo tanto, el pueblo demandaba algo más. ¿Y qué era lo que más demandaba el pueblo? Lo nuevo que demandaba el pueblo, que el pueblo también participara en la elección de sus propios representantes. ¿De acuerdo? El pueblo se dio cuenta de que sí, de que con el liberalismo había ganado ciertas libertades, libertad religiosa, ¿vale? El derecho a la propiedad privada, libertad comercial, libertad, pero no tenía derecho a voto, por ejemplo. Es decir, solo tenían derecho a voto los que tuvieran grandes posesiones. Por lo tanto, la democracia, ¿qué significa? La democracia es la participación total del ser humano, o de los ciudadanos, en la política de los países, ¿de acuerdo? Es decir, que tengan derecho a voto, ¿vale? Pero bueno, muy importante, en este momento, en el siglo XIX, lo que se buscaba era el sufragio universal masculino. Para ellos, en el siglo XIX, una sociedad hipermachista, para ellos en el siglo XIX, el derecho a voto masculino, el derecho universal, que todos los hombres mayores de edad pudieran votar, para ellos eso era absolutamente democrático, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, para nosotros no, evidentemente, pero para ellos era absolutamente democrático. Por lo tanto, ellos creían que la soberanía popular tenía que estar representada por eso, por todos los masculinos. Y en la mayoría de las ocasiones, el sistema político elegido por ellos era la república, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, la diferencia entre el liberalismo y la democracia es que el liberalismo sí que busca una serie de libertades que en el antiguo régimen no se tenían, pero
no son movimientos todavía democráticos, son movimientos auspiciados por la alta burguesía para ella acaparar los puestos de poder, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que al pueblo le da libertad. Y ya la democracia es justo al revés. Son movimientos que ya buscan que todos los ciudadanos, independientemente del estatus político, social o económico que tengan derecho a participación en la vida pública y en la vida política del país, siempre y cuando sean hombres, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre el liberalismo y la democracia. Y luego nos queda el nacionalismo. Mira, ¿qué es el nacionalismo? El nacionalismo es una serie dentro de este liberalismo hay un derecho que es el derecho a la autodeterminación, es decir, que al pueblo pueda elegir su forma de gobierno y tanto su forma de gobierno como dónde comienza y dónde acaba su estado. Es decir, que los pueblos que tengan vínculos históricos en común y tengan hechos en común, como las costumbres, la lengua, la cultura, que tengan derecho a formar parte de un mismo estado, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de nacionalismo. Tenemos el nacionalismo inclusivo y el nacionalismo exclusivo. Es decir, el nacionalismo que se llama el nacionalismo unificador. Por ejemplo, Italia estaba dividida en 7 reinos, que esto va a ser el siguiente vídeo que haga, estaba dividida en 7 reinos y hubo un nacionalismo italiano que buscó unir esos 7 reinos en un solo reino que es el reino de Italia, ¿de acuerdo? Y a Alemania ocurrió lo mismo. Y luego, por ejemplo, tenemos otros nacionalismos que son nacionalismos separatistas, que son naciones, estados que están dentro de un estado plurinacional. Por ejemplo, el estado griego, los griegos, la nación griega estaba bajo el yugo o bajo el control del imperio turco. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con los turcos, sino que los turcos invadieron Grecia. Por lo tanto, los griegos tienen un sentimiento nacional, un sentimiento propio, que ellos dicen que son totalmente distintos a los turcos y al resto de nacionalidades que componían ese imperio turco. Entonces ellos hacen un nacionalismo separatista, un nacionalismo para separarse de ese imperio turco que los está agobiando y que los tiene bajo su control. Por lo tanto, tenemos esos dos tipos de nacionalismo, que es... Recuerdo, el nacionalismo es el derecho que piden las sociedades para formar ellas propiamente un Estado, una nación propia, porque creen que tienen derechos culturales, derechos históricos y tienen una serie de cosas en común que les puede hacer formar un Estado. Bueno, no quiero que se alargue más y con esto lo dejo. Espero que os haya servido mucho y entendáis ya la diferencia entre liberalismo, nacionalismo y democracia. Chao, chao, nos vemos.